¿Te has preguntado alguna vez qué sucede realmente después de la muerte? Yo tampoco, al menos no hasta el día en que morí y volví. Lo que vi y sentí durante esos instantes cambió mi vida para siempre. Hoy quiero contarte la historia de lo que hay más allá de esta vida, de la paz inexplicable, de la luz que lo envuelve todo, una misión urgente. Si te interesan las experiencias reales y profundas sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá, suscríbete ahora para no perderte nada, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver la vida para siempre. Mi nombre es James, y durante más de 20 años he recorrido las calles en una ambulancia, luchando contra el tiempo. He visto rostros apagarse en mis manos, algunos demasiado jóvenes para partir, otros cansados de pelear. La vida de un paramédico no tiene espacio para la duda. Cada segundo cuenta, cada decisión pesa como un juicio final. Sin embargo, a lo largo de los años, una pregunta ha empezado a carcomerme lentamente. ¿Por qué algunos sobreviven y otros no? Mis compañeros dicen que es el azar, pero yo me resisto a aceptarlo. Hay noches en las que el cansancio me arrastra y me encuentro mirando al techo, buscando respuestas en el vacío. La fe debería confortarme, pero cuanto más busco entender la voluntad de Dios, más se multiplica el silencio. En mi trabajo, la línea entre la vida y la muerte es tan delgada, que a veces se siente como un espejismo. He presenciado personas regresar de donde parecía no haber retorno, con miradas perdidas y palabras fragmentadas sobre luces y voces. Al principio, deseché esos relatos como efectos secundarios del trauma o la falta de oxígeno, pero cuando las historias empezaron a repetirse con detalles inquietantemente similares, me encontré anotándolas en un cuaderno viejo, tratando de encontrar patrones, tratando de creer que había algo más. La capilla del hospital se volvió mi refugio. Ahí, rodeado de bancos vacíos y velas titilantes, intentaba orar, pero lo único que conseguía era un eco hueco, un susurro que parecía preguntarme lo mismo. ¿Y si el azar no existe? He escuchado a capellanes hablar de la prueba y la fe como si fueran caminos paralelos, pero la mayoría de las veces parecen ser cruces inevitables. He visto madres suplicando a un Dios que guardaba silencio mientras el monitor cardíaco emitía su pitido interminable, y en esos momentos, algo en mí se rompió. Me descubrí rezando sin saber a quién, con los dedos apretando el volante de la ambulancia, el miedo perforándome las costillas como un cuchillo frío. Tal vez era el peso de las vidas que no pude salvar, o quizás la incertidumbre de qué había al otro lado para aquellas que lograba arrancar de las sombras. Esa incertidumbre comenzó a consumir mis pensamientos. Mis colegas bromean para sobrellevar las guardias interminables, pero incluso entre risas, el miedo a la muerte nunca se va realmente. Recuerdo a Derek, un enfermero que hablaba de la muerte como si fuera una vieja amiga. Al final, todos tenemos una cita, solía decir con una media sonrisa. Pero cuando lo vi pálido y tembloroso después de perder a un niño en urgencias, entendí que todos llevamos máscaras, incluso aquellos acostumbrados a los corredores del hospital impregnados de desinfectante y desespero. Yo también llevaba la mía, tratando de no pensar en los ojos vidriosos que me perseguían cada noche, en las manos que se aferraban a las mías suplicando por un poco más de tiempo. La última vez que estuve en la capilla, me arrodillé ante el crucifijo y le pedí a Dios una señal, algo que me permitiera entender. Pero el silencio fue mi única respuesta. Me levanté con el pecho pesado, con la amarga sensación de estar hablando con las paredes. Esa noche, mientras el frío se filtraba por las ventanas de la ambulancia, me encontré mirando las estrellas y preguntándome si alguien realmente escuchaba. No sabía que, muy pronto, esa pregunta encontraría su respuesta de la forma más brutal y reveladora posible. Era una noche como tantas otras. La clase de guardia que se arrastra entre llamadas de emergencia fes free. Derek conducía la ambulancia, y yo estaba revisando los suministros en la parte trasera, cuando todo cambió en un parpadeo, un destello de luces, un rugido metálico, y luego el impacto. Sentí como mi cuerpo era lanzado contra las paredes del vehículo, el crujir de huesos y la explosión sorda de la cabeza golpeando algo. El dolor fue tan agudo y absoluto, que por un segundo eterno, pensé que seguiría allí para siempre. Pero entonces, llegó la oscuridad, envolvente y absoluta, como un telón cayendo de golpe. Lo siguiente fue una sensación de frío punzante, y, de algún modo, la certeza inmediata de que había muerto. No era miedo, ni siquiera tristeza. Más bien, una aceptación serena, como si hubiera estado esperando ese momento toda mi vida sin saberlo. Intenté moverme, pero ya no había cuerpo que obedeciera, solo una conciencia suspendida en la nada. Un silencio absoluto lo cubría todo, pero era extraño, porque al mismo tiempo podía escuchar voces distantes, órdenes entrecortadas y el lamento débil de una sirena. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, sin pertenecer completamente a... No podría decir cuánto tiempo estuve allí, segundos, minutos, quizás horas, pero en algún punto,
esa oscuridad comenzó a desvanecerse lentamente, revelando fragmentos de luz y sombras moviéndose apresuradas. Me encontré observando la escena desde arriba, como si mis ojos se hubieran liberado de las limitaciones físicas. Ahí estaba mi cuerpo, inerte y pálido, entre los restos retorcidos de la ambulancia. Derek, con el rostro cubierto de sangre y una expresión de terror absoluto, intentaba liberar mis piernas atrapadas. Sus manos temblaban mientras gritaba algo a los paramédicos que llegaban. Ver mi propio rostro, los ojos abiertos y vidriosos, debería haber sido aterrador, pero lo único que sentía era una calma profunda, inexplicable. Entonces, comprendí, estaba muerto. La realización no trajo consigo el horror que uno esperaría, sino una paz tan pura y absoluta que todas las preguntas, los miedos y las dudas que me habían atormentado durante años se desvanecieron como humo. Era como si, por primera vez en mi vida, hubiera despertado y mientras observaba a los médicos intentando reanimarme, una parte de mí empezó a desprenderse, a ser arrastrada hacia algo que no podía ver pero cuya presencia era innegable. El túnel de luz apareció entonces, no como una visión repentina, sino como un amanecer lento e irresistible. Una calidez desconocida y en el fondo, una melodía suave y penetrante parecía ya. Cada nota era un recordatorio de algo olvidado hace mucho tiempo, una verdad enterrada bajo capas de lógica y escepticismo. No había miedo, solo el anhelo profundo de seguir esa luz, de dejar atrás el peso, el dolor y el vacío. Y justo cuando empezaba a rendirme, a avanzar hacia esa paz inexplicable, algo tiró de mí hacia atrás, brutal y cortante, devolviéndome al lugar del accidente. El dolor volvió como un torrente insoportable, los pulmones ardiendo, las costillas como cuchillas y el sabor metálico de la sangre llenando mi boca. Oí a Derek gritar mi nombre, sentí manos apretando mi pecho, tratando de arrancarme de las garras de la muerte, y mientras todo se oscurecía de nuevo, una última pregunta latía en mí: ¿por qué me habían devuelto? Cuando los sonidos del mundo se desvanecieron por completo, la paz volvió, arropándome como una manta cálida en medio de... Ya no había dolor ni miedo, solo una serenidad infinita que parecía disolver todo a su paso. Me encontré flotando, suspendido en un vacío acogedor, y desde allí pude verlo. Los paramédicos se movían rápido, gritando órdenes mientras intentaban estabilizar mi cuerpo destrozado. Derek estaba de rodillas junto a mí, la frente cubierta de sudor y sangre, murmurando algo que no alcanzaba a entender. Su desesperación me golpeó como una ráfaga fría, pero no podía hacer nada, solo observar. La escena tenía algo de irreal, como un sueño lúcido en el que sabes que nada puede herir. Podía ver con una claridad imposible, percibiendo cada detalle, las luces intermitentes reflejándose en los charcos de aceite, las miradas furtivas y tensas de los bomberos, y, sobre todo, mi propio rostro, pálido y ajeno, entre los cables y los parches desfibriladores. Era una visión escalofriante y fascinante a la vez, como mirarse en un espejo. No sabía cómo ni por qué, pero la certeza de mi muerte era absoluta, y sin embargo, esa paz inexplicable persistía, silenciando cualquier intento de miedo. A medida que flotaba allí, me di cuenta de que no estaba solo. Siluetas luminosas, apenas perceptibles, parecían moverse en los bordes de mi visión, como sombras hechas de luz. No había palabras, pero una comprensión profunda se filtraba en mí. Todo lo que había vivido, cada decisión y error, estaba a punto de ser revelado. Un impulso suave pero firme me empujaba hacia adelante, como si el mismo aire me invitara a seguir. La escena del accidente se alejaba lentamente, y un camino de luz dorada se abría frente a mí, pulsando con una calidez indescriptible. Intenté resistirme, no tanto por miedo, sino por una curiosidad insaciable. Quería entender lo que estaba sucediendo, saber si esa paz era solo un truco de la mente moribunda o algo más. Pero la fuerza era irresistible. A cada paso, los fragmentos de mi vida parecían despegarse como hojas en otoño, dejándome limpio. Era como si cada suspiro doliente, cada peso de culpa y remordimiento se desvaneciera, dejando solo la esencia pura del... Y en medio de todo eso, una pregunta surgía insistente: ¿por qué había tenido que esperar tanto para conocer esa paz? El túnel de luz se extendía vibrante y no era solo una luz, era como si contuviera melodías antiguas, voces cantando en armonía perfecta. Al principio, parecían notas dispersas, pero poco a poco, se ensamblaban en una sinfonía tan profunda que mis pensamientos dejaron de... Esa música no solo se escuchaba, se sentía, resonando en cada fibra de lo que quedaba de mí. Por primera vez en mucho tiempo, no había preguntas, solo una certeza apabullante. Estaba yendo a casa, y mientras avanzaba, la visión del accidente, del mundo terrenal y de mi cuerpo destrozado se desvanecía, consumida por la luz. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme por completo, algo me... No era una voz ni una mano, sino más bien, una sensación, una punzada de algo inacabado.
una promesa Las imágenes de todas esas personas a las que había visto morir desfilaban ante sus rostros desdibujados y sus ojos entre ellos mi propio. Fue entonces cuando entendí que aquello no era el todavía no. La luz era mucho más que un resplandor, era vida palpitando, una presencia tan envolvente y cálida que parecía abrazar cada fragmento de mi existencia. A medida que avanzaba hacia ella, la música se hacía más nítida, como un río de melodías cristalinas desbordándose por él. No había instrumentos ni voces humanas, pero cada nota parecía hablarme directamente, despertando recuerdos y emociones enterradas. Era como si todo el dolor, la culpa y las dudas fueran lavados por esa sinfonía celestial, dejándome desnudo y limpio, sin más máscaras ni miedos. Cada paso hacia la luz era una liberación. Podía sentir cómo se desprendían las angustias de una vida dedicada a salvar cuerpos mientras el alma se ahogaba en preguntas sin respuesta. La paz inexplicable se intensificaba, inundándome con una comprensión profunda, como si todas las piezas sueltas finalmente encajaran. Allí, en ese resplandor tibio, la idea de la muerte no solo perdía su poder aterrador, sino que se transformaba en una puerta abierta hacia algo infinitamente mayor. No había juicio ni reproches, solo un amor tan absoluto que dolía, como un bálsamo en una herida abierta. La luz parecía tener una forma, aunque indefinida, y cuanto más me acercaba, más clara se volvía la sensación de estar siendo observado, no con la mirada inquisitiva de este mundo, sino con una ternura imposible de describir. Los colores vibraban, tonos dorados y azules se mezclaban en una danza lenta y armoniosa. Era como si todo el universo respirara a través de esa luz, y en el fondo de esa claridad había una presencia, una esencia viva y poderosa que me llamaba suavemente, sin prisas pero con una autoridad innegable. Por un instante, dudé. Una pequeña parte de mí, la que todavía se aferraba a lo terrenal, tembló ante la idea de cruzar completamente ese umbral. Pero la música insistía, dulce y firme, y con ella, la sensación de haber encontrado algo que llevaba toda la vida buscando. Los recuerdos pasaban fugaces, las noches en vela en la capilla del hospital, los rostros de aquellos a quienes intenté salvar, las oraciones murmuradas entre sirenas y monitores cardíacos, y de repente, todo parecía tan pequeño, tan absurdamente limitado comparado con la inmensidad de esa luz. No era que la vida no tuviera sentido, es que hasta ese momento no había comprendido su verdadero propósito. Cada latido, cada lágrima, cada fracaso era parte de un plan más vasto, y en esa realización, sentí como si la misma luz me atravesara, desbordándome de amor y comprensión. Hubo un momento en que detuve, casi sin querer, y miré hacia atrás. La visión del accidente seguía allí, difusa y lejana, como un sueño. Mis compañeros seguían luchando por salvarme, y por un segundo eterno, me debatí entre seguir hacia la luz o regresar. La música parecía suplicar, prometiendo respuestas y descanso, pero la imagen de Derek, con las manos cubiertas de sangre y lágrimas en los ojos, me clavó en el sitio. Y entonces, la luz pareció entender. No hubo palabras, pero un sentimiento de aceptación y paciencia se desplegó a mi alrededor, como si esa presencia me estuviera diciendo que la elección era, que siempre lo había sido. Y justo cuando empezaba a rendirme a esa paz infinita, algo en la luz cambió. Una parte más brillante, más pura, se desprendió y comenzó a tomar forma, irradiando un amor tan devastador y absoluto que caí de rodillas. Si es que todavía tenías en ese lugar. No necesitaba ver su rostro para saber quién era. Todo mi ser temblaba entre el asombro y la adoración, y la música pareció detenerse por un instante, suspendida en la eternidad. Había encontrado lo que tanto había buscado, y nada en el mundo podría haberme preparado para lo que estaba a punto de suceder. La forma en la luz era no era una figura corpórea, pero su presencia llenaba todo, como si el mismo espacio se inclinara en reverencia. No había un rostro definido, pero sus ojos, aunque invisibles, me atravesaban con una dulzura y una comprensión tan profundas, que mis propias culpas parecían desfallecer, impotentes. No hizo falta decir su nombre para saber que estaba frente a, y en ese instante, todo lo que creía saber sobre la fe se resquebrajó como cristal, revelando una verdad tan simple y devastadora que las lágrimas empezaron a rodar sin control. No hubo palabra, no hicieron falta. Jesús me miraba, y en esa mirada estaba contenida toda la historia de mí, las decisiones tomadas por mí, las dudas sofocadas en oraciones huecas, las manos temblorosas cerrando párpados sin vida en la parte trasera de la ambulancia. Sus ojos lo veían todo, y sin embargo, no había juicio, solo un amor tan absoluto que dolía. Era como si cada herida, cada error, cada acto de bondad fugaz cobraran sentido bajo esa luz. No había nada oculto, nada que pudiera justificar o explicar. Y en esa desnudez absoluta, me encontré quebrado, arrodillado, incapaz de sostenerle la mirada. Su presencia lo llenaba todo de una paz indescriptible.
No la paz tibia y temporal de los sermones que había escuchado en la capilla del hospital, sino una paz viva y abrasadora, como un fuego que purificaba sin destruir. Intenté hablar, pedir perdón, pero las palabras murieron antes de formarse. No había necesidad. En ese silencio vibrante, Jesús extendió una mano y la colocó sobre mi hombro. El contacto era cálido, más real que cualquier cosa que hubiera sentido, y en ese toque, supe que todo estaba perdonado, que incluso las noches de duda y resentimiento habían sido vistas y comprendidas. Imágenes comenzaron a desfilar a mi alrededor, no como recuerdos, sino como fragmentos vivos, pulsando con una luz dorada. Me vi de niño, escondido tras las piernas de mi madre en la iglesia, con los ojos fijos en el crucifijo. Me vi sosteniendo la mano de un anciano en sus últimos, murmurando una oración desesperada. Me vi gritando a Dios en la soledad de mi apartamento, los nudillos blancos alrededor del rosario. Cada escena estaba impregnada de su presencia, y entendí que nunca había estado solo, ni en los pasillos fríos del hospital, ni en los callejones oscuros donde luchaba contra la muerte, ni en las noches insomnes llenas de preguntas. Él siempre había estado allí, esperando pacientemente a que mis ojos se abrieran. El amor que emanaba de Jesús no era un concepto ni una promesa vaga, era una fuerza tangible, como una corriente que arrastraba toda la oscuridad y la desesperanza. Y en medio de ese torrente, sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente, como cadenas cediendo ante la... Su mirada no evitó ninguna herida, ningún error. Todo estaba expuesto, pero todo era amado, incluso las partes más sombrías. Fue entonces cuando comprendí que la fe no era entender los planes de Dios, sino confiar en su amor, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Y mientras sus ojos seguían fijos en los míos, algo en su expresión cambió, una tristeza profunda y suave, como la caída de una... No hubo palabras, pero lo entendí. No era mi hora, todavía no. El túnel de luz seguía abierto, la música resonaba con una dulzura casi dolorosa, pero Jesús me estaba pidiendo que regresara. Su mano seguía sobre mi hombro, firme pero llena de compasión. La elección era mía, y sin embargo, la comprensión de lo que debía hacer era clara como el agua, y aunque todo en mí anhelaba quedarse, supe que debía obedecer. La misión aún no había terminado. La luz comenzó a vibrar suavemente, y en un parpadeo, me encontré rodeado de escenas de mi propia vida, flotando como fragmentos suspendidos en el aire. No eran solo recuerdos, cada imagen estaba impregnada de emociones tan vívidas que las sentía arder bajo la piel. Era como si estuviera viviendo todo de nuevo, pero con una claridad devastadora, viendo no solo lo que había sucedido, sino cómo cada acto, palabra y pensamiento había dejado una huella profunda en lo más. No había tiempo en ese lugar, pero cada instante parecía durar una eternidad, revelando capas y más capas de significados ocultos. Jesús estaba a mi lado, en silencio, pero su mirada lo decía todo. No había reproches, solo una tristeza suave, la misma tristeza que vi tantas veces en las salas de urgencias cuando no podía hacer nada. Las primeras escenas eran pequeñas, casi insignificantes. Un perro herido al borde del camino que decidí ignorar una tarde lluviosa. La mirada decepcionada de mi madre cuando rechacé ir a la iglesia. Detalles que había olvidado por completo, pero que ahora parecían latir con una importancia desproporcionada. Sentí una punzada de vergüenza, pero la paz que emanaba de Jesús amortiguaba el golpe, invitándome a ver más allá de mis errores. Luego vinieron los momentos más oscuros, las noches en que, agotado y vacío, me desplomaba en el sofá, una botella a medio vaciar en la mano, y la televisión llenando el silencio. Las veces que grité a Dios con los puños apretados, acusándolo de indiferencia mientras sostenía entre mis brazos cuerpos rotos y sin vida. Me vi a mí mismo huyendo a la capilla, arrodillado frente a un crucifijo, pidiendo una señal que nunca llegó. Y entonces, comprendí. Él siempre había estado allí, incluso en el silencio más absoluto, incluso cuando no entendía, incluso cuando me sentía traicionado y solo. Las lágrimas corrían sin control, pero no había tristeza, solo un arrepentimiento profundo y liberador. Las escenas siguieron, cambiando como páginas de un libro que no podía cerrar. Momentos de compasión sincera, como cuando tomé la mano de una anciana aterrorizada en su última respiración, susurrándole que todo estaría bien, aunque yo mismo no lo creía. Los ojos agradecidos de un joven a quien logré salvar después de un accidente brutal. La sonrisa débil pero genuina de una niña a la que di un peluche en el hospital. Jesús me mostraba todo, los pequeños gestos que había dado por sentado, y que, en realidad, eran las verdaderas semillas, y, de pronto, sentí como el peso insoportable de mis culpas empezaba a desvanecerse. Pero la revisión no terminó ahí. Las últimas escenas fueron como puñaladas precisas. Me vi a mí mismo, exhausto y desilusionado, hablando con los familiares de los pacientes, dando explicaciones técnicas, frías, sin nunca mencionar la esperanza, sin jamás hablar del alma. Comprendí, con un dolor agudo,
que durante todos esos años salvando cuerpo, había olvidado lo esencial, el destino eterno de las almas. Cada vida salvada era una oportunidad perdida para hablar de algo que ahora entendía con una claridad cegadora. Era como si cada segundo desperdiciado se transformara en un eco acusador, resonando en la luz. Cuando la última imagen se desvaneció, volvía a estar frente a Jesús. Sus ojos seguían llenos de amor, pero la tristeza permanecía. No hubo palabras, pero el mensaje, aún había tiempo para redimir. La misión que debía cumplir no era solo regresar, sino hablar de lo que realmente importaba, de la vida más allá del amor que nunca abandona, incluso en los peores momentos. La paz inexplicable seguía allí, envolviéndome, pero también una sensación de urgencia apremiante. Supe, en ese momento, que no podía negarme, que debía regresar para advertir a los demás antes de que fuera demasiado tarde. Cuando la luz comenzó a desvanecerse lentamente, la música suave se transformó en un murmullo distante, como si las cortinas entre los mundos empezaran a cerrarse. Pero antes de que pudiera siquiera asimilar lo vivido, las visiones empezaron. No eran recuerdos ni sueños. Eran más reales que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era como mirar a través de una ventana abierta hacia el mundo, pero no con mis propios ojos, sino con los de alguien que podía ver más allá de las apariencias, penetrando en la esencia misma de las cosas. Y lo que vi me heló el alma. Las primeras imágenes eran ciudades iluminadas, bulliciosas, llenas de gente moviéndose sin detenerse. Avenidas repletas de rostros ausentes, todos inclinados hacia pequeñas pantallas, dedos deslizando sin cesar, ojos vidriosos y vacíos. La sensación de vacío era sofocante, como si la misma luz que tanto anhelaban estuviera siendo drenada por esos dispositivos, dejando sombras caminando en piloto automático. Podía escuchar sus pensamientos, fragmentos caóticos y superficiales, la necesidad insaciable de aprobación, los deseos efímeros de riqueza y éxito, el miedo corrosivo a quedarse atrás. Y entre todos ellos, como un eco sordo, la pregunta que nadie se atrevía a hacer. ¿Esto es todo? Las imágenes cambiaron bruscamente. Ahora veía templos y catedrales, pero no había paz en ellos. Filas ordenadas de fieles murmurando oraciones vacías, ojos distraídos, rostros rígidos siguiendo un ritual sin vida, pastores y sacerdotes en púlpitos dorados, predicando confort y prosperidad, evitando cuidadosamente hablar de sacrificio, arrepentimiento o juicio. Las palabras fe y salvación sonaban huecas, como campanas rotas. Sentí una punzada de dolor profundo, como si una herida vieja se reabriera. Era evidente, muchos de esos líderes habían olvidado a quién servía, centrados más en llenar bancos y cofres que en despertar almas dormidas. Vi familias reunidas alrededor de mesas colmadas, pero cada uno perdido en su propio mundo virtual, conversaciones interrumpidas por notificaciones, risas apagadas por pantallas brillantes. Vi jóvenes sacrificando sus sueños a la inmediatez, enganchados a vidas perfectas y filtradas que los condenaban a la insatisfacción perpetua. La desesperanza se podía casi palpar, densa y asfixiante, y entre todas esas visiones, una frase martillaba en mi mente como un lamento incesante. No tienen tiempo, no para amar realmente, no para buscar a Dios, no para detenerse y preguntarse qué sentido tenía todo, y esa comprensión me atravesó como una lanza. El verdadero enemigo no era la maldad explícita, sino la distracción constante y anestesiante. El dolor se mezclaba con una indignación creciente, no contra ellos, sino contra mí mismo. Yo también había caído en esa trampa, creyendo que ser un buen hombre era suficiente, que salvar cuerpos justificaba olvidar las almas. La misión parecía expandirse en todas direcciones, aplastante en su magnitud. ¿Cómo podría advertir a todos ellos? ¿Cómo romper las cadenas de esa inercia mortal? La paz que había sentido ante Jesús parecía tambalearse ante la urgencia y el horror de lo que veía. Era como si el tiempo estuviera agotándose, como si cada segundo arrastrara a más almas hacia un abismo suave y silencioso. Cuando las visiones empezaron a disiparse, la luz volvió a envolver, cálida. Era un recordatorio mudo, una promesa de que no estaría solo, de que debía regresar y hablar, aunque nadie quisiera escuchar. La misión no era salvar al mundo entero, sino despertar a cuantos pudieran. Jesús seguía allí, sus ojos clavados en los, y en su mirada no había desesperanza, solo una compasión infinita, y la certeza de que aún había. Supe entonces que no importaba cuán difícil fuera, debía regresar. El mensaje no podía esperar. Las visiones cambiaron abruptamente, y el aire se volvió denso y frío. Me encontré en un lugar sombrío, donde la luz apenas llegaba, difuminada y distante. No era el fuego infernal que imaginaba, sino algo peor, una ausencia total de esperanza. El silencio era tan profundo que dolía, y en medio de esa quietud opresiva, empezaron a surgir susurros débiles, como lamentos atrapados en la penumbra. Entonces, los vi.
almas errantes, moviéndose lentamente, con los ojos vacíos y los rostros cubiertos de una tristeza infinita. No había cadenas ni llamas, solo un arrepentimiento que parecía consumirlo todo. Sus miradas cruzaban la oscuridad buscando una luz que ya no podían alcanzar. Una de ellas se detuvo y me miró directamente. Sus ojos reflejaban una pregunta muda y desgarradora. ¿Por qué esperé tanto? La desesperación en su mirada me atravesó como una hoja helada. Las escenas cambiaban rápido, mostrando fragmentos de sus vidas. Oportunidades ignoradas, oraciones postergadas, promesas de cambiar que nunca se cumplían. Cada rostro era un recordatorio brutal de lo fácil que es dejar para mañana lo que importa. El eco de sus voces se repetía en un murmullo incesante. Creí que tenía más tiempo. Era un lamento común, una advertencia silenciosa para los que aún respiraban. Jesús estaba a mi lado, y en su rostro había una tristeza tan profunda que me dejó sin aliento. No hubo palabras, pero entendí con una claridad hiriente. Estas almas no estaban allí por falta de amor, sino por haberlo rechazado una y otra vez. La urgencia de advertir a los vivos me quemaba el pecho. No podía hacer nada por esas almas perdidas, pero aún había tiempo para los demás. La luz a mi alrededor se intensificó, alejando las sombras, y supe que debía regresar. No podía salvar a los que ya habían cruzado, pero sí advertir a los que aún tenían una oportunidad. Y con esa certeza ardiendo en mi interior, entendí que la misión era urgente y que no podía esperar. La luz se hizo más intensa, envolviéndome en una calidez indescriptible, y en medio de ese resplandor, Jesús me miraba con una ternura infinita. No hubo palabras, pero supe lo que debía hacer. Su mirada era un llamado silencioso pero urgente, como un susurro profundo en el alma. Debía regresar. La paz inexplicable que me había envuelto hasta ese momento se mezcló con una tristeza suave, como si incluso él lamentara lo que estaba a punto de pedirme. No era una orden, sino una súplica amorosa. La idea de volver dolía. Después de experimentar esa paz y amor indescriptibles, la sola perspectiva de regresar a un mundo lleno de dolor, dudas y sombras parecía insoportable. Quería suplicar, pedirle que me dejara quedar, que me permitiera descansar en esa luz para siempre. Pero en el fondo sabía que no. Las visiones seguían vivas en mí, las almas errantes, los rostros vacíos de quienes aún vivían sin saber lo que les esperaba. La misión era clara y urgente. Debía advertirles antes de que fuera demasiado tarde. Jesús extendió una mano y la colocó suavemente sobre mí. El toque era cálido, real, y en ese contacto sentí cómo sus fuerzas se filtraban en mí, calmando el miedo y la incertidumbre. No habló, pero supe lo que quería decir. No estaría solo. Su amor me acompañaría, incluso en el dolor y la incomprensión. La misión no era salvar a todos, sino dar testimonio, plantar la semilla. La elección siempre sería de él, pero alguien debía hablar, romper el silencio anestesiante que mantenía a tantos dormidos. El túnel de luz empezó a desvanecerse lentamente, como una puerta cerrándose. La música, esa sinfonía celestial que me había envuelto, se volvió un eco lejano. La paz se deslizaba de mis manos, reemplazada por la urgencia y el peso de la misión. El aire volvió a sentirse frío y denso, y la oscuridad se cerró poco a poco, hasta que solo quedaban los ojos de Jesús, llenos de amor y compasión. Y entonces, todo desapareció. El dolor volvió como una explosión insoportable, los pulmones ardiendo, el pecho aplastado, el sabor metálico de la sangre en la boca. Abrí los ojos entre flashes de luces y rostros desconocidos. Estaba de regreso, arrancado de la paz para enfrentar una misión que no había pedido, pero que sabía que debía cumplir. Y aunque cada parte de mi cuerpo suplicaba rendirse, la imagen de esas almas errantes seguía latiendo en mi mente, impulsándome a seguir. Había regresado, y no podía desperdiciar ni un segundo. El dolor era insoportable, crudo y absoluto, como si cada nervio ardiera bajo la piel. Los pulmones se inflaban a duras penas, arrastrando aire con un silbido agónico. La luz de los quirófanos me cegaba, y las voces se mezclaban en un murmullo caótico. Médicos gritando órdenes, el pitido intermitente de los monitores, el roce urgente de guantes y bisturí. Estaba de vuelta, atrapado otra vez en un cuerpo roto y frágil, lejos de la paz indescriptible que había sentido. Y sin embargo, a pesar del dolor y la confusión, una certeza ardía en el fondo de mi ser. Debía cumplir la misión. Los días siguientes fueron una lucha constante entre la vida, tubos, máquinas, agujas perforando venas, morfina diluyendo el sufrimiento en un letargo espeso. Los rostros de los médicos pasaban como sombras fugaces, pero los ojos de Jesús seguían allí, vivos en mi memoria, recordándome cada segundo que ese regreso no era un error. Y en medio de la fiebre y los sueños fragmentados, las visiones de las almas errantes regresaban como oleadas, empujándome a hablar. No importaba que los músculos no respondieran, que la voz se quebrara en susurros apenas audibles.
Había urgencia en cada latido. Cuando por fin me permitieron hablar, las palabras salieron como un torrente incontenible. Los médicos y las enfermeras se miraban con incredulidad, algunos con compasión, otros con la distancia clínica de quien ha visto demasiadas cosas. Traté de explicarles la luz, el amor absoluto, el dolor de ver a esas almas perdidas, pero cada intento parecía deshacerse en frases torpes y entrecortadas. Un sacerdote vino a verme, su expresión amable y escéptica, y aunque me escuchó en silencio, supe por su mirada que no creía ni un, pero no importaba. La misión no era convencer, sino advertir. Y aunque las fuerzas flaqueaban y las horas se diluían en el tic-tac interminable del reloj, seguí hablando, sembrando palabras como semillas desesperadas. El regreso a casa fue peor. Mi familia me miraba como si hubiera vuelto de la guerra, roto y diferente. Sus preguntas eran cautelosas, como si temieran que cualquier palabra desencadenara algo irreparable. Mi esposa, con los ojos hinchados de tanto llorar, escuchó mi relato en silencio, las manos temblando alrededor de la taza de café. Cuando terminé, no dijo nada, simplemente se levantó y salió de la habitación. El vacío que dejó tras de sí fue tan insoportable como el dolor físico. Esa noche, solo en la oscuridad, recé por primera vez en años, no por mí, sino por ellos, por todos los que aún dormían sin saber lo que les esperaba. La misión era clara, pero el mundo parecía sordo. Los días se convertían en semanas, y a pesar de los rechazos y las miradas de lástima, seguía hablando. En iglesias pequeñas y salas de hospital, en cafeterías y bancos de parque, a desconocidos y a amigos de infancia. Algunos escuchaban con el ceño fruncido, otros se marchaban sin esperar el final. Pero de vez en cuando, un par de ojos se iluminaba, una lágrima rodaba, y entonces sabía que una semilla había caído en tierra fértil. No importaba cuánto doliera o cuántos rechazaran el mensaje. La misión no era salvar a todos, sino advertir antes de que fuera demasiado tarde. El escepticismo llegó rápido y cortante. Amigos de años y colegas que habían compartido turnos interminables, ahora me miraban con una mezcla de lástima y temor, como si mi historia fuera el delirio de alguien roto. Algunos sonreían con incomodidad, otros cambiaban de tema con torpeza. Debes enfocarte en la terapia, James, repetí, como si mi misión fuera solo una secuela del trauma. Pero ellos no podían. No habían visto lo que yo vi, no habían sentido esa paz indescriptible, ni el peso urgente de advertir a los demás. En casa, la distancia con mi esposa crecía día a día. Las conversaciones se volvían incómodas cada vez que mencionaba la luz o las almas errantes. Sus ojos reflejaban cansancio y tristeza, como si estuviera perdiendo al hombre que a veces la escuchaba llorar a solas, susurrando oraciones rápidas y desesperadas. La soledad era densa, pero la misión seguía ardiendo en el pecho, implacable, impulsándome a hablar, aunque nadie pareciera escuchar. Las iglesias, irónicamente, fueron los lugares más fríos. Los pastores asentían con sonrisas tensas, algunos hablando de traumas y alucinaciones, otros evitando el tema con frases amables. Pero veía el miedo en sus ojos, el miedo a lo que no encajaba en sermón. La urgencia aumentaba con cada puerta cerrada, como un reloj. No importaba el rechazo. La misión era advertir, aunque nadie quisiera escuchar. Había noches en las que el cansancio y las dudas parecían aplastarme. La imagen de esas almas errantes, de esos ojos vacíos suplicando tiempo, regresaba con fuerza. Oraba en silencio, pidiendo no olvidar, pidiendo fuerzas para seguir hablando. Y siempre, en medio de esas oraciones rotas, sentía la paz volver, suave pero firme, como un susurro en sigue adelante. A pesar de todo, algunos escuchaban, no muchos, pero sí lo suficientes. Jóvenes con miradas perdidas, ancianos temblorosos, madres con preguntas en los ojos. A ellos les hablaba sin rodeos, describiendo la luz, el amor indescriptible, y la urgencia de despertar antes de que fuera tarde. Y cuando sus ojos se humedecían y sus labios murmuraban una oración, entendía que la misión, aunque agotadora y llena de espinas, no era en vano. Después de todo lo viví, entendí que no había tiempo. Mi mensaje debía ser claro y directo. El mayor peligro no era la muerte física, sino asumir que siempre habría un mañana para volverse a Dios. Las visiones de las almas perdidas seguían presentes en mí. Esos ojos vacíos, llenos de arrepentimiento y preguntas sin respuesta. Sabía que debía advertir a todos, incluso a aquellos que no querían escuchar. En cada oportunidad, repetía mi historia, en pequeños grupos de oración, en conversaciones casuales, incluso en las redes sociales. No esperes a tener más tiempo, porque puede que nunca llegue, decía. Las reacciones variaban, algunos se conmovían, otros me trataban de loco, pero no importaba. Mi misión no era convencer, sino sembrar la semilla, ofrecer la verdad, y dejar que cada uno tomara su decisión. En mis últimas charlas, solía quedarme en silencio unos segundos antes de terminar. Miraba a cada persona a los ojos, buscando esa chispa, esa apertura al cambio. Hoy tienes la oportunidad de volver a Dios,
decía, con la voz baja. Hazlo ahora, antes de que sea demasiado tarde. No había dramatismo, solo la certeza de quien había visto el otro lado, y sabía lo que estaba en juego. La soledad ya no me pesaba. Aunque muchos se habían alejado, sentía la presencia de Jesús, su mirada amorosa guiándome en cada paso. Sabía que, aunque mis palabras cayeran en oídos sordos, cada esfuerzo contaba. Cada historia compartida era una puerta abierta, una oportunidad para que alguien más encontrara la paz y la salvación. Y mientras el tiempo avanzaba, mi misión seguía siendo la misma: advertir, amar y nunca dejar de hablar. Al final, mi mensaje era simple: la vida es frágil, el tiempo es corto, y la eternidad es real. La decisión de escuchar o ignorar quedaba en cada corazón, pero yo había cumplido mi parte. Y con cada palabra, sentía la paz inexplicable llenando mi ser, sabiendo que estaba donde debía estar, haciendo lo que debía hacer. El regreso a la vida fue duro, brutal en su realidad. Los días en el hospital se sucedían lentos y agotadores, llenos de dolores agudos y preguntas sin respuesta. Cada respiración quemaba, y los músculos parecían hechos de plomo. Pero a pesar de todo, la misión seguía ardiendo en el fondo de mi ser. Había regresado por una razón, y no podía permitirme perder el tiempo. No importaban los huesos rotos ni las cicatrices. Debía advertir a los demás antes de que fuera demasiado tarde. Al salir del hospital, la luz del sol se sintió extraña, demasiado brillante, casi iría. Mi esposa me ayudaba a caminar. Sus manos temblaban y su mirada evitaba la mía. El mundo parecía el mismo de siempre. El tráfico, las voces apresuradas, las pantallas iluminando rostros ausentes. Pero ya no era el mismo hombre. La paz indescriptible y la visión de las almas perdidas seguían latentes en mi mente, impulsándome a hablar, aunque nadie quisiera escuchar. Las primeras veces que conté mi historia, las palabras salieron torpes, entrecortadas, como si aún no fueran completamente mías. Algunos escuchaban en silencio, otros cambiaban de tema con una sonrisa incómoda, pero poco a poco, las frases se volvían más firmes, y con cada relato, sentía que una carga se alivia. No era la aceptación lo que buscaba, sino dar testimonio, abrir los ojos de al menos uno, evitar que cayeran en la misma oscuridad que había visto. Las noches seguían siendo difíciles. A veces despertaba con el eco de los lamentos en mis oídos. Las visiones de los rostros vacíos seguían, recordándome que el tiempo. Oraba en silencio, pidiendo fuerzas para seguir, para no ceder al cansancio ni al rechazo. Y siempre, tras cada oración, la paz volvía, suave pero firme, asegurándome que estaba en el camino correcto, que no debía detener. Con cada día que pasaba, la misión se hacía más clara. No se trataba de convencer a todos, sino de advertir a los que estuvieran dispuestos a escuchar. A veces bastaba una conversación corta, un gesto amable, una oración susurrada. Otras veces, encontraba ojos húmedos y preguntas urgentes, y entonces, sabía que una semilla había caído en tierra fértil. Y aunque el camino era largo y solitario, la certeza de estar cumpliendo la misión hacía que cada paso valiera la pena. Las palabras se volvían más claras y urgentes con cada testimonio. No había tiempo para rodeos ni discursos adornados. La advertencia debía ser directa. El mayor peligro era asumir que siempre habría un mañana para volverse a Dios. Las visiones de las almas errantes seguían presentes. Esos ojos vacíos, llenos de arrepentimiento tardío, no podía quitármelos de la mente. Era como si cada rostro, cada lamento silencioso, me empujara a hablar más fuerte, a no callar ante la indiferencia y el escepticismo. Mis últimos mensajes eran siempre los mismos, en pequeñas reuniones de oración, en conversaciones fortuitas, en iglesias modestas y parques solitarios. Repetía con la voz firme: no esperes a tener más tiempo, porque puede que nunca. La eternidad es real, y la decisión es ahora. Las reacciones eran variadas. Algunos asentían en silencio, otros desviaban la mirada y se marchaban con excusas apresuradas, pero había ojos que brillaban con un temor reverente, almas que parecían despertar de un largo sueño, y en esos momentos sabía que el mensaje estaba llegando, aunque fuera a unos pocos. A menudo, al finalizar, quedaba un silencio denso, casi palpable, y aprovechaba esos segundos para mirar a cada persona directamente a los ojos. Hoy tienes la oportunidad de volver a Dios, decía, con la voz baja pero llena de convicción. No la dejes pasar. No había dramatismo, solo la certeza de quien ha visto el otro lado y sabe lo que está en juego. Los murmullos crecían lentamente, y algunos se acercaban con preguntas, otros se marchaban sin mirar atrás. Pero ya no importaba. La misión no era convencer a todos, sino advertir antes de que fuera tarde. En las noches, solo en mi cuarto, oraba con más intensidad que no pedía pruebas ni explicaciones, solo fuerzas para seguir hablando, para no ceder ante la soledad ni el rechazo. La paz inexplicable regresaba siempre, suave y firme, asegurándome que cada palabra contaba, que cada testimonio era una chispa encendida contra la oscuridad. Y aunque el cansancio y las dudas acechaban a menudo,
La imagen de esos ojos vacíos, de esas almas errantes en la penumbra, me empujaba a seguir adelante. La advertencia final se volvió una súplica en cada charla, en cada oración. La vida es frágil, el tiempo es corto, y la eternidad es real, repetía, mirando a los ojos de quienes me escuchaban. La decisión es tuya, pero no la pospongas. Y aunque muchos se marchaban sin mirar atrás, sabía que al menos unos pocos habían escuchado. Y con esa certeza, entendí que la misión, aunque agotadora y solitaria, valía cada palabra, cada rechazo, cada noche en vela. Después de todo lo que viví, entendí que la verdadera tragedia no es la muerte, sino asumir que siempre habrá más tiempo para volverse a Dios. Las visiones de las almas errantes, atrapadas en un lamento eterno, siguen presentes en mí, recordándome a cada momento la urgencia de la misión. Y ahora, después de haber regresado para advertir a los demás, mi mensaje es claro. La vida es frágil, el tiempo es corto, y la eternidad es real. La decisión es tuya, pero no la pospongas. ¿Y tú? ¿Has tenido, o conoces a alguien que haya vivido una experiencia cercana a la muerte? Cuéntamelo en los comentarios, quiero saber tu historia. Y si te ha impactado este testimonio, suscríbete al canal para no perderte más experiencias reales como esta. Ahora, haz clic en el video que aparece en pantalla para conocer otra historia increíble sobre lo que sucede más allá de esta vida. Nos vemos allí.